Bueno, hermanos y hermanas, muy buenas noches. Gracias al Señor por Buenas otro. noches, hermanito. Aleluya. Amén. Gracias al Señor por otra noche más que nos permite estar juntos en esta comunión. Aleluya. La semana antepasada empezamos a ver esta lección. Son lecciones de verdad cortas, pero también tienen mucha riqueza y siempre hay muchas cosas que considerar. Son lecciones dadas por el hermano Lee. Hermano Witness Lee, estas lecciones que estamos viendo son las lecciones de vida. El hermano nos mostró hace un ratito una portada del libro, así que también están disponibles por allá. También están en la página de internet. Pero siempre hay mucho que considerar en el Señor. La semana antepasada, vimos algunos puntos sobre Dios. Esta lección habla acerca de conocer a Dios. Y yo le pondría, o le añadiría, es mi consideración, ¿verdad? Sería cómo identificar a Dios, cómo darnos cuenta de Dios. Y definitivamente votar conceptos humanos y religiosos sobre los cuales hemos adquirido a través de los años, ¿verdad? La ciencia, la religión, el mundo que está bajo el poder del maligno tiene como trabajo retorcer nuestra percepción de Dios, nuestra percepción de la Biblia, nuestra percepción de la iglesia. Así que nosotros tenemos diferentes conceptos acerca de todas estas cosas. Por ejemplo, el asunto de la iglesia, y no es el concepto necesariamente, sino la visión, cómo nosotros vemos, percibimos la iglesia. Es algo que para muchos ha sido algo no tan sencillo. Nosotros todavía de alguna manera tenemos el concepto, bueno, el mundo tiene ese concepto, de que la iglesia es un edificio. Entonces, mañana vamos a la iglesia. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana entramos a la iglesia. A las 12 o 1 del mediodía salimos de la iglesia. Hay que barrer la iglesia, hay que pintar la iglesia. Entonces, ese es un concepto que ha sido puesto por el mundo, por Satanás, definitivamente, para confundirnos, ¿verdad? Y aún, por ejemplo, con nuestros amigos que no son creyentes, les tenemos que decir de alguna manera para que lo entiendan, pensamos nosotros, ¿verdad? ¿Y dónde estuviste? Ah, no, es que estuve en la iglesia, ¿verdad? O tengo que ir a la iglesia, tengo una actividad de la iglesia. Entonces, así como el asunto de la iglesia, el tema de Dios también es algo que está muy confundido, que está muy tergiversado. Pero el Señor en su misericordia nos da a estos hermanos que nos han traído perdón, este ajuste, ¿verdad? Este ajuste maravilloso acerca de Dios, para que nosotros podamos ajustar nuestra visión acerca de Dios. Entonces, perdonen de nuevo, solo voy a toser bien. Listo. Así que nuestra visión acerca de Dios debe ser ajustada. ¿Y de acuerdo a qué? ¿Verdad? ¿De acuerdo a qué? No a la apreciación de alguien propiamente, sino a la apreciación que nos da la palabra de Dios. Primer punto que toca el hermano es acerca de la idolatría. Así que nosotros debemos de alejar nuestra visión o nuestros ojos, apartarlos de los ídolos. Las culturas antiguas y las culturas modernas tienen concepto de que los ídolos son dioses, ¿verdad? Entonces no, a Dios no le gusta la idolatría por tal razón, ¿verdad? Porque alejan al ser humano de la visión apropiada que es Dios. Nos pone el Salmo 115, 4 al 7, el Salmo 135, el versículo 15 al 17. Y dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen,
manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta y tampoco hay aliento en ellos. Así que necesitamos ajustar nuestra mirada. Por muchos tiempos, años y generaciones, como seres humanos hemos tenido tal visión, ¿verdad? Esa visión se nos implantó, pero no solo se nos implantó de parte de los europeos que vinieron a conquistar América, por la narración que nos da la historia, ¿verdad? La historia oficial nos da esta narración, y de tal forma fue que nosotros, o al menos los nativos que habían aquí en América, cambiaron hacia un dios ídolo. Pero los antiguos no estaban muy lejos de la misma situación, tenían sus propios dioses, ¿verdad? Aparte de eso, tenían una visión politeísta. Pero todos esos ídolos son dioses falsos. Así que es el primer punto que nos tocó la semana antepasada en esta lección, ¿verdad? 1 Corintios 8, de 4 al 6, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Eso es importante, eso nos dice la Biblia acerca de Dios. Y así empieza esta lección, apartando nuestros ojos de los ídolos, que son dioses falsos. Puede aplicar a ídolos propiamente, ¿verdad? Y también aplica a los ídolos que son ídolos, digámoslo de esta manera, ídolos modernos, ¿verdad? El día de hoy, un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. El Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios familia, el Dios bienestar, el Dios, pues cualquier cosa, que a veces hay cosas que pues sí debemos ocuparnos en ellas, en cierta medida. Hay que trabajar, ¿verdad? El dinero pues es útil para comer, para tener lo básico, para ofrendar, para sostener la obra, si fuera el caso. Pero no vivimos por el dinero, ¿verdad? No vivimos por eso. Nuestra vida no tiene que ser absorbida por estos dioses modernos, porque son ídolos, no son Dios. Luego, vimos otro asunto, otro punto acerca de Dios en la Biblia. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Así que debemos recibir tal visión. Ustedes pueden considerar esto es muy básico, hermano, esto es muy básico. Pero les puedo decir que entre nosotros, entre los creyentes, y no solo nosotros en el recorrido del Señor, sino que cualquier creyente, aún en la cristiandad, el enemigo, les dije, el enemigo, el mundo, la ciencia, ha hecho dudar al ser humano. Así que nosotros, los que nos llamamos creyentes, estamos llenos de incredulidad. ¿Y cómo puedo decir eso? ¿Cómo se atreve usted a decir eso? ¿Me está ofendiendo, hermano? No. Debemos darnos cuenta de lo que somos para buscar la ayuda del Señor. Porque aún esto nos hace ciegos acerca de nuestra propia condición. Entonces, la Biblia está llena de promesas, está llena de afirmaciones de cosas que hace el Señor por nosotros, cosas que es el Señor en nosotros, cosas que somos nosotros para Dios, pero nosotros no las creemos tanto, ¿verdad? Por ejemplo, que el Señor nos va a dar de comer, que el Señor nos puede sanar. Entonces nosotros oramos y decimos: sí, oré, pero yo sé que Dios no me escucha. Por ejemplo, cuando Él dice que Él inclina el oído a la oración de su pueblo, y nosotros decimos: no, es que Dios no me oye. ¿Ve esto? Estamos llenos de incredulidad. ¿Ya? Sabemos que Dios dice tal cosa, sí, pero no conmigo, ¿verdad? Cosas como esas. Así que acerca de Dios, Él es el único Dios que existe, el único Dios verdadero, no hay Dios fuera de mí. En su palabra lo dice, Isaías 45:5.
Mire lo que dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, incorruptible, invisible, al único Dios. Único Dios. No existe otro Dios. No existe otro Dios. Los ídolos no son Dios. Las cosas materiales no son Dios. Aunque nosotros equivocadamente a veces adoramos las cosas materiales. A veces en nuestro trasfondo hemos adorado ídolos. Pero no son Dios los ídolos, no son Dios las cosas materiales. 1 Tesalonicenses 1:9. ¿Y cómo volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Otra vez nos muestra el Señor en su palabra qué es Él, ¿verdad? El Dios vivo y verdadero. Amén. Me gustó mucho en el punto número 3 en esta lección. Tiene como título Elohim, el fiel y poderoso. Y me fascinó este título utilizado para Dios. Tiene como base Génesis 1:1, un versículo muy conocido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya con esta frase, con este versículo, nos muestra lo superior que es este ser maravilloso que es Dios. Dios no es humano como nosotros, es un ser superior. Está muy por encima de cualquier ser humano. Es alguien que tiene el poder para traer a la existencia cosas que no existen. ¿verdad? En el principio creó Dios. Crear es eso. Este crear no es como criar, ¿verdad? Nuestros padres nos crían de tal forma, ¿verdad? Tienen su manera, ¿verdad? Algunos hemos tenido la oportunidad de compartir tiempo con nuestros abuelos. Cuando yo era niño, tuve la oportunidad de que por cuestiones de logística, mi abuela materna me cuidó varios años, por lo menos en las mañanas. Mi abuela materna se quedaba conmigo, mi mamá se iba a trabajar. Cuando regresaba mi mamá, mi abuela se iba a trabajar, porque las dos eran maestras. Entonces, la forma en que yo fui criado fue un poco, al menos en esos años, fue a la manera de mi abuela. Y pues sabemos a veces que las abuelas, no siempre, pero casi siempre, son un poco consentidoras, digámoslo de esta forma, ¿verdad? Entonces son más, pues eso, ¿verdad? Tienen una manera pues de criar diferente a veces de los padres, pero esa es la crianza. Aparte de eso es crear. Crear es muy diferente. Es traer a la existencia algo que no existe. El espacio estaba vacío, no había nada. Y el Señor dijo, el Señor creó los cielos y la tierra. La tierra entendemos que es el planeta donde vivimos. Y los cielos es lo que está alrededor de la tierra, donde está suspendida la tierra. Eso no existía, de pronto existió. ¿Y por qué? Por el poder de Dios. Así que Dios es poderoso, poderosísimo. Este es el primer título que se muestra en la Biblia, Elohim, aquel que es poderoso. Entonces Dios no es como nosotros, ¿verdad? A veces en la relación padre-hijo, en la relación a veces maestro-estudiante, pues los hermanos que tienen alguna responsabilidad y autoridad en la iglesia, y el que es nuevo, por ejemplo, o el que está aprendiendo, a veces en esa relación, en ese tipo de relación, a veces nos confundimos, ¿verdad? Porque pensamos, como decimos aquí, somos amigos, somos cuates, ¿verdad? Somos eso, ¿verdad? Pero el padre y el hijo, me refiero a los padres y a los hijos, ¿verdad? La relación que existe entre ellos es de eso, de padres y de hijos. El padre aplica la disciplina al hijo, así que hay una diferencia en esa relación. Entre Dios y nosotros existe una diferencia muy grande, muy grande. A pesar de que Dios nos escucha y nos cuida y
podemos llegar a tener una relación como la que tenía Moisés y Dios, que es bien impresionante. ¿Tenía algún asunto que buscar a Dios? No, Moisés no tenía que esperar la visita anual del sumo sacerdote al lugar santísimo y ver qué quería Dios con el pueblo. No, él podía ir al tabernáculo de reunión y bajaba a Dios y platicaba de una vez con él y resolvían esos asuntos. Eso es maravilloso, solo considerarlo, ¿verdad? Sin embargo, todavía existe ese asunto, todavía existe esa gran diferencia, ¿verdad? Dios es todopoderoso, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Él es impresionantemente sabio, grande. Así que nosotros tenemos que recordar eso cada vez que pensamos en Dios. Avancemos un poco. Éxodo 3, 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Eso significa el autoexistente y siempre existente. Jehová, el Dios, este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Cuando le preguntó, Moisés al Señor, ¿quién voy a decir que eres? ¿Verdad? Vas a decir, yo soy el que soy. Qué maravilla esta otra expresión o este otro título que muestra la Escritura acerca de Dios. Autoexistente, siempre existente. Lo que yo considero en este caso es hacer la comparación entre Dios y nosotros. Nosotros para existir necesitamos todo un ecosistema, todo un entorno bastante complejo. Es como cuando usted adquiere una mascota. Esto de las mascotas, es una gran responsabilidad. Si usted tiene un gatito, y aquí tengo unos cuantos, ya tal vez los han visto alguna vez, pero hay que tenerles comida y comen bastante, hay que tenerles donde hagan sus necesidades, hay que tenerles donde puedan correr. De vez en cuando hay que llevarlos al veterinario y así, solo hablando de los gatitos, unos pececitos, imagínense tener una pecera, darle mantenimiento, darle las comiditas a los animalitos. Si tiene usted plantas, no es solo, me gusta esa planta, la voy a llevar a la casa. Tiene que considerar, es de sombra, es de sol, cuántas veces a la semana se deben regar. Y es complejo el entorno que necesitan estos seres vivos básicos. Pero el ser humano, ¿verdad? ¿Qué necesita el ser humano? El oxígeno, ¿verdad? Que el aire que tenga oxígeno, agua, alimentación, aunque necesita el sol, ¿verdad? No tanto sol. Así que necesita un montón de cosas. Y para que venga la existencia de un ser humano se necesita que sea concebido. Y para que exista esa concepción se necesita otro entorno completo para que llegue a existir un ser humano. Pero Dios no necesita todo eso, ¿verdad? Ni todo lo que necesita un pececito, ni todo lo que necesita un gatito o un perrito, ni todo lo que necesita el ser humano. Dios existe de una manera autosuficiente. Entonces, de veras, hermanos y hermanas, cuando oremos, nosotros debemos considerar lo grande y fuerte que es Dios, no para que tengamos miedo, sino para que nos demos cuenta quién está por nosotros, porque para eso nos está mostrando Dios lo que es Él, para que nosotros nos demos cuenta a quién estamos acudiendo, como cuando usted tiene un problema en alguna entidad del gobierno, ¿verdad? Y usted solo tiene acceso a la ventanilla de hasta afuera. Y usted va a pedir ayuda y esto va a estar bien difícil. Pero de repente aparece un conocido, un amigo que está hasta adentro. Y dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Qué pasó? Y cuando uno siente que ya se resolvió. Pero con Dios es todavía más grande, pero es para que tengamos una idea, ¿verdad? No es para que nos alejemos o para que temamos, no, al contrario. Todos los problemas de nosotros para Él son como si nada. Entonces podemos acudir con toda confianza. Él nos está diciendo, miren, yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo les puedo sanar, yo les puedo proveer porque el oxígeno que respiran yo se los doy.
El agua que toman, aunque la embotellen las compañías, ellos no pueden crear el agua. Ellos simplemente la procesan para que la podamos beber, pero el agua se las doy yo. Esto es lo que nos está mostrando Dios. Aparte de ser autosuficiente para existir, Él es eterno, existe para siempre. Miren cómo han pasado los años, cómo pasan los años. Estoy cerca de los 50 años, ¿verdad? Y todavía no. Porque algunos hermanos tal vez, pues seguramente son mayores. Aquí usemos la palabra, para decir joven o para decir sí joven, usemos la palabra patojo. Entonces, ahí viene, todavía estás patojo, ¿verdad? Me dice, ay, Dios. Y a estas alturas ya tengo mi lista de achaques y cosas por el estilo, porque el tiempo, ¿qué hace con nosotros? Nos va desgastando, nos vamos deteriorando. Si tuvimos una mala alimentación, ahorita estamos empezando a pagar las facturas. Recuerdo que trabajaba tanto que dormía 3, 4 horas y me levantaba el otro día como si nada, y vámonos a trabajar, vámonos y de ida de viaje y a caminar por la montaña y tanta cosa que hacía en esos años. Ahora, Padre Santo, ¿verdad? El tiempo pasa, nosotros somos como el pasto en el monte, como la hierba del monte. Un día está, otro día no está. Así es esto. Así que, hermano y hermana, que los días que usted viva cuenten, ¿verdad? Que valgan esos días que usted está todavía aquí, ¿verdad? Que cuenten para su familia, pero especialmente para Dios, ¿verdad? Ay, pero bueno, dejemos por un lado lo que somos nosotros, que somos efímeros, así, efímeros, ¿verdad? Un día estamos, otro día ya no estamos, al menos en esta tierra no estamos, en esta existencia ya no vamos a estar. Pero Dios existe para siempre y desde siempre. Así existe Él. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Bueno, otro de los asuntos, yo creo que por ahí está el hermano Juan Gómez, de repente, buenas noches hermano, de repente me ayuda, hay un versículo que dice, 3 dan testimonio de mí. Me gustaría añadir ese al mensaje de esta noche. Pero otro de los asuntos o otro de los puntos que Dios nos quiere dar a conocer en su palabra es que Él es triuno. Nos pone como base Génesis 1:26, por ejemplo, hay otro más, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos. Ahí nos muestra, para que lo veamos no tan rápidamente, una pluralidad. Pluralidad significa que no es solo uno, no existe solo una individualidad. Por ejemplo, aquí, aunque haya muchas conexiones, en algunas puede haber que haya 2 o 3 personas, no lo sé, yo he visto a veces que pasa, pero en algunas solo vemos una conexión. Aquí veo la foto, el video del hermano Edgar, está ahí solito. Aquí estoy solito. Pero en otras hay 2 o 3. Entonces, donde dice Dios, en este concilio, en esta reunión, ¿eh? Ahí está el hermano, también solo está una. Hermana Karina, buenas noches. Entonces, cuando dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos. Un Dios, dijo Dios, hagamos, ahí existió una pluralidad. Es importante, dentro de todas las cosas que hemos mencionado, que Dios es poderoso, autoexistente, todopoderoso, sabio y lo demás, también Él quiere que sepamos que es 3 y 1. Porque es importante que nosotros comprendamos que Él, en su plan eterno, en su propósito eterno, Él quiere entrar en el ser humano. Él quiere entrar en el ser humano, crecer en el interior del ser humano, expresarse en el interior del ser humano, vivir en cada uno de los seres humanos que lo reciban, expresarse y llenarlo completamente. Pero para que eso suceda, tiene que ser triuno. Tienen que ser 3, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante. Dice, por ejemplo, nosotros, este plural, nosotros, lo vemos a lo largo
de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 3:22, el 11:7, Isaías 6:8, Juan 17 del 21 al 22. Aunque es un Dios, también tiene el aspecto, dice el hermano acá, porque este asunto de la Trinidad tiende a ser un poco complejo, pero tiene aspecto de tres. Uno de los cuadros tal vez más relevantes es el bautismo de Jesús. Cuando Jesús es puesto en las aguas del bautismo y cuando sale, el evangelista ve este cuadro. Saliendo Jesús del agua se ve una paloma que desciende y una voz que se escucha: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, dice la versión Reina Valera. Ese es un cuadro muy muy importante y que nos puede, por ejemplo, traer por lo menos una imagen que podemos nosotros comprender, aunque el Espíritu Santo no es una paloma, sino que se ve ese cuadro que lo representa, ¿verdad? Otro de los versículos que son muy relevantes es Mateo 28:29, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿verdad? Es el nombre. En el nombre. Solo es un nombre. Pero son tres aspectos, menciona aquí. Otro versículo también interesante con respecto de esto es en Juan 6:46, dice: sino aquel, refiriéndose al Hijo, que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y luego Juan 7:29 dice: yo del Padre procedo. Y se lo dijo a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una relación intrínseca, ¿no?, entre esta pluralidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así que, si esto se vuelve muy complejo para nosotros, hay que pedirle a Dios sabiduría, pero Dios quiere que sepamos, quiere que conozcamos, ¿eh?, que Él es triuno. Es tres, pero es uno. Juan 14:16-20. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego menciona ¿quién? El Espíritu de realidad. Aleluya. Para que esté con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. Pero esto es el aspecto de esta Trinidad, ¿verdad? Esta Trinidad ya trabajando. ¿Qué hizo el Padre? ¿O qué se le atribuye al Padre? El plan. Toda esa voluntad. A veces nos confundimos. Es que quiero saber cuál es la voluntad del Padre. A veces nos referimos a esto como lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Pero la voluntad del Padre, ¿verdad?, no es va un poco más allá que solo las cosas cotidianas, aunque es un ejercicio que nosotros toquemos al Señor y le preguntemos sobre las cosas cotidianas. ¿Eso en qué nos ayuda? Nos ayuda en que todo nos salga bien, en primer lugar. Y en segundo lugar, en que nos familiaricemos con la voz de Dios, porque le preguntamos al Señor: ¿por dónde voy? ¿Por este camino? ¿Por este otro camino? Hoy teníamos la experiencia con mi familia. En las mañanas mis hijas estudian, los sábados estudian cuestiones artísticas. Y estamos en el centro de la ciudad. Como en todas las ciudades de Latinoamérica, es los sábados salir del centro de la ciudad un tramo o un trayecto de pocos kilómetros, 5 o 6 kilómetros, al mediodía, según Waze, 2 horas casi, por el tráfico, imagínense eso. Y luego había una celebración en el centro de nuestro municipio, ¿no? Y pues ahí estaban unos familiares y vámonos pues, ¿verdad? Pero ya luego que empezó a ver mi esposa unas fotos y consultó al Señor, miren, no nos dejó ir, para hacerlo corto. No siento, cambió el sentir, ¿verdad? Cambió el sentir. El Señor me dice que no, ejercitamos esa faceta con el Señor, y simplemente porque el trayecto era llegar como cerca de la casa y luego seguir al centro, del centro de la ciudad capital al centro del municipio donde nosotros vivimos.
Pero esto estaba terrible. Pero fue eso, era cambio de plan, un cambio de plan. De veras ni siquiera oramos para lo primero que habíamos considerado hacer. Pero ya en el trayecto íbamos tocando al Señor y considerando cosas. Y no me dice, ¿sabes qué? Mejor no. Yo siento que mejor no. Amén. Yo también siento lo mismo. Y estuvimos en casa y estuvo todo mejor. Pero todo eso es gracias a que Dios es triuno. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa pequeña decisión con que Dios sea triuno? Porque el Padre en la eternidad pasada tuvo un deseo, un beneplácito. Y eventualmente en el tiempo el Hijo se hizo hombre. Vivió, experimentó la muerte, resucitó, ascendió y luego, como leímos ahí, vino el Consolador y se quedó en nosotros. Eso se refiere a la salvación. Usted y yo recibimos al Señor. Aleluya. Recibimos al Padre, al Hijo, por medio del Espíritu. Entonces, porque Él es triuno, está en nuestro espíritu hoy día. Porque Él es triuno, podemos tener comunión con Él en nuestro espíritu. Aleluya. Nunca tal vez hemos tenido tal consideración, pero debemos conocer que Él es triuno. Aleluya. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar. Este versículo es bonito porque lo cantamos. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, oh Padre, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. 3 aspectos otra vez de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo se refiere al Hijo, el amor de Dios se refiere al Padre y la comunión del Espíritu se refiere al Espíritu. Amén. Sigamos viendo versículos acerca de esta pluralidad maravillosa. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu en realidad, el cual procede del Padre. Creo que lo habíamos visto ya. Juan 14:10. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. A veces nosotros nos quejamos, puede ser, ¿verdad?, de la falta de unidad en el hogar, ¿verdad? Y cuando nos referimos a unidades, a unidad es el hecho de estar o no de acuerdo. Que esto es complejo, ¿verdad? Es delicado el tomar decisiones. Cuando estábamos solteros, pues qué problema no había. Usted quería ir a la izquierda, pues iba a la izquierda. Usted quería ir a la derecha, pues iba a la derecha. Quería comer frijoles, pues comía frijoles. Quería comer macarrones, comía macarrones. Pero ya luego se casó y ya no está así el asunto. ¿Qué quieres comer? Tal cosa. No, mejor no, tal otra cosa. Ya caímos en una situación que cualquiera le diría a usted qué necesidad había. Pero nosotros quisimos. Entonces ya nosotros por nuestra propia voluntad dimos este paso maravilloso que es el matrimonio y luego ya no decidíamos solitos, sino que ya había esta pluralidad en la cual nos toca laborar. Y luego tienen hijos. Cuando están chiquitos, pues no hay tanto problema. Los llevamos a donde nosotros queremos, pero ya cuando crecen, ay. En primer lugar, nos sorprende, ¿verdad? Porque de repente ya come igual que yo, ¿verdad? Wow. Entonces, pero hablo del asunto de ponerse de acuerdo. Pero el Señor en algún momento dijo, Padre, que estos sean uno, como tú y yo somos uno. Aleluya. El Padre y el Hijo son uno perfectamente. El Padre y el Espíritu y el Hijo son uno perfectamente. La unidad que existe entre la Trinidad es la unidad perfecta. Están de acuerdo en todo, en todo. Usted no crea que ese concilio que hubo en Génesis para hacer al hombre fue como algunas de nuestras reuniones de coordinación o los congresos en nuestros países, ¿verdad? Que para poder decidir, ¿verdad? Hermanos, oremos. ¿Qué? Oremos, decidamos. No, oremos. Y otros quieren esto. Y ay. A veces las cosas de Dios caen en nuestras manos y así las tratamos. Pero en el Dios triuno existe la unidad perfecta. Necesitamos nosotros aprender acerca de esta Trinidad, acerca de esta pluralidad maravillosa. ¿Cómo es que son uno? ¿Cómo es que son uno?
Una de las cosas que me llama la atención y me gusta mucho de la Trinidad es cuando el Señor dice que lo que Él hace y dice es lo que vio y oyó del Padre. Amén. ¿Verdad? Amén. Es parte de esta Trinidad, es la manera en que la Trinidad opera. Mire cómo oró en el Getsemaní. Si es posible que pase de mí esta copa, refiriéndose a la muerte en la cruz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es una dependencia sorprendente, ¿verdad? Que es divina, no es humana. Nosotros no podemos deber hacer de esta manera, pero Él sí. Entonces, para ser uno necesitamos experimentar a la Trinidad. Pero mire que estamos hablando de la unidad partiendo de que Él es triuno. Pero esto es maravilloso. Vamos a ver. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, nos es dado, y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Aleluya. Mire esto. Cuando el Señor andaba en la tierra le decían Emanuel, pero Emanuel para nosotros es un nombre, ¿verdad? Ya solo es un nombre. Pero para esta gente esto era una expresión que significa Dios con nosotros. O sea, considere esto. Veían al hombre hablar y decían, wow, el Dios está aquí. Cuando ese hombre pasa, Dios está caminando entre nosotros. Cuando este hombre hablaba, Dios está hablando entre nosotros. Esto era algo que era sorprendente. Pero este niño fue profetizado. Y ese niño, siendo el segundo de la Trinidad, iba a ser llamado Padre Eterno. La Trinidad para nosotros es incomprensible en su totalidad. Podemos disfrutar algunos aspectos que nuestra mente finita, y cuando me refiero a finita es que nuestra mente tiene límite, no es infinita, sino es limitada. Y no digo que tengamos alguna limitación propiamente, sino que en toda nuestra capacidad, algunos tienen o han logrado desarrollar una gran capacidad, pero aún con todo y eso no podemos llegar a comprender completamente a la Trinidad, pero hay algunos aspectos que Dios en su palabra nos permite ver, admirar y de repente poder profundizar. Aleluya. Otro versículo, 2 Corintios 3:17. Y el Señor Jesucristo, y el Señor, más bien dice ahí el versículo, pero refiriéndose al Señor Jesucristo, es el Espíritu. Hermanos y hermanas, esta lección nos habla acerca de que nosotros identifiquemos o lleguemos a darnos cuenta que Dios es el Dios verdadero, que los ídolos son dioses falsos, que Dios es fiel y es poderoso, poderosísimo, me gusta decir esta palabra, que Dios es autoexistente y existe para siempre, no necesita de nada para existir Dios, no necesita de nosotros para existir Dios. Mire este concepto que introduce la cultura griega, que para que existan los dioses, que son falsos por supuesto, necesitan la adoración. Sin adoración ya no existen. Dios no necesita de hecho no necesita de nosotros. Él es lleno de amor y de misericordia. Él decidió querernos, decidió en su plan incluirnos y que le acompañáramos por siempre. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Y luego vimos de algunas cuantas maneras que Dios es triuno y que en su Trinidad nosotros lo podemos disfrutar. Permítanme. Fíjense que el versículo que les quería compartir hace un rato es primera de Juan 5, el versículo 7, ¿verdad? 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
es un versículo que es muy, muy importante. Primera de Juan 5:7. Todo esto que hemos visto esta noche es una parte, pero que nosotros no debemos obviar, no debemos dejar de considerar en nuestra oración, en nuestra manera de ser, en nuestro comportamiento, en la manera en la cual nosotros procedemos. Porque parece que nosotros decimos, no, como que Dios fuera como que Dios no fuera algo grande, importante, como que Dios fuera como nosotros, ¿verdad? Yo me doy cuenta con mis hijas y me recuerdo un poco de mí, porque estas mis hijas, como decimos aquí, me juegan la vuelta. Yo les digo que hagan tal cosa, sí, y luego cuando salgo no lo hicieron. O buscan la manera, no quiero que estés haciendo tal cosa en la computadora. Y luego cuando vimos, lo hizo, y lo borró, ¿verdad? A veces nosotros somos así con Dios. No, Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios omnipresente, omnipotente. Pero también, todo esto que vimos esta noche nos dice a nosotros que también el Dios poderoso al cual tenemos escucha nuestras oraciones y puede responderlas. Tiene suficiente poder para eso. Sí tiene poder para crear cosas de la nada. Claro, una petición como que nos dé trabajo es algo muy sencillo para Dios. Amén. ¿Verdad? Que sane alguna enfermedad, pues es algo también muy sencillo para Dios, si está de acuerdo a lo que Él ya tiene planificado para nosotros. Pero pedirle, hacerle cualquier petición a Dios es algo que debemos hacer con la seguridad de que lo va a hacer, porque lo puede hacer. A eso vamos. Entonces, el hecho de que nosotros a veces hemos procedido de una manera muy ligera es porque no sabíamos muchas de las cosas que hoy describimos, y les puedo asegurar que hay más. Tal vez entrando a cada una de estas citas y viendo las notas, podemos nosotros encontrar aún más detalles acerca de Dios como un ser que nos ayudan a nosotros a tener la perspectiva correcta acerca de Él, acerca del Creador, acerca de nuestro Dios maravilloso. Así que les invito de nuevo a que adquiramos estos libros. Ahí el hermano Eder nos enseñó el librito que tiene él, ahí tiene su libro de lecciones. Lean esas lecciones. Lo que hacemos en estos mensajes o en estas reuniones virtuales es una consideración acerca de las lecciones que dieron tanto el hermano Ni como el hermano Lee. Así que repítanlas, léanlas de nuevo, considérenlas, compartan acerca de ellas. Hay mucho para nosotros. Necesitamos ser llenos en nuestra mente de este conocimiento de vida. Amén, hermanos y hermanas. Yo me detengo acá para que podamos compartir. Recording stopped. Amén. Amén, hermanitos. Hermano, gracias por su compartir, por tu tiempo, hermano Josué. Ahora pasamos a compartir, a profetizar, a confirmar la palabra, hermanitos y hermanitas. Pueden abrir su micrófono o levantar la mano. Amén. Amén. Adelante, hermana Luzma. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este pastoreo tan tierno, tan amoroso que tú nos das, Señor, a través de los hermanitos. Gracias que escuchaste nuestras oraciones y nuestro hermanito ya está restaurado, está otra vez con nosotros, el hermanito Josué. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús, queremos decirte que gracias porque día a día tú nos quitas más velos, Señor. Nunca entenderemos el misterio de la Trinidad,
porque como lo hablaba el hermanito, nuestra mente es finita, jamás podrá entender ese misterio. Pero lo creemos, hermanito, nos ha dado el don de la fe, de creer en Él sin haberlo visto. Ese es un privilegio muy grande. Entonces, hay un verso de los himnos que envuelve esto que hoy nos ha dado el Señor, que dice: lo que el Padre se propuso, Cristo el Hijo realizó, el Espíritu lo imparte. Aleluya, gloria al triuno Dios. Damos en esta tarde, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Luma. Adelante, hermana Karina. Amén, santo, bendiciones. Qué maravilloso, hermano, cómo el Señor muestra su poder, ¿verdad? Su gloria, lo ilimitado que es, extenso, profundo. Ah, no había visto esto, ¿verdad? Que lo que nosotros experimentamos, vemos, vivimos, es una pequeña demostración de lo que el poder de Dios, ¿no? Es misterioso, poderoso. Eh, Como cada ser vivo, sí, diría yo, cada criatura en la tierra, el Señor cómo los cuida y de verdad tiene bastante responsabilidad, como decía el hermano. Para nosotros es una responsabilidad criar hasta las plantas, los animales, aún nosotros mismos. Y así eso muestra cómo el Señor tiene cuidado de nosotros, cómo tiene cuidado de nosotros. Los más mínimos detalles el Señor lo suple. Aún nos pastorean la parte más difícil que es nuestra alma, ¿no? Las emociones. Pero todo esto por medio del Espíritu, donde nos consuela. Oh Señor Jesús, maravilloso el Señor. Eh, pues dice que Él nos ha dado espíritu para que lo conozcamos, ¿no? Para que lo experimentemos, pero aún así no vamos a conocer todo el Señor, ¿no? El Señor nos ha dado espíritu para conocerlo, pero no todo. Pero alaba al Señor que lo poco que podamos conocer en nuestro espíritu, este, cada día es para darle gracias a Él, ¿no? Para exaltarnos, no para darle gracias a Él. Oh Señor Jesús. eh, y bueno, sí, con respecto a la Trinidad, es maravilloso cómo el Señor se acerca a nosotros, dispensándose, ¿verdad? Ah, y qué bueno que Él es tres, hermano, Él es tres, pero es uno. Nosotros no logramos alcanzar ver todo eso, pero amén. Creemos lo que dice la palabra, que Él es tres y es uno. Oh Señor Jesús, el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Espíritu, los tres están en el Espíritu. Y como decía el hermano, Dios tiene un Hijo, que es Cristo. Hermano, nosotros diariamente necesitamos abrirnos al Señor, ¿verdad? Como el Señor nos abra a nuestro espíritu, volver a nuestro espíritu, para poder conocer ¿cómo es? Los aspectos del Señor. Oh Señor Jesús, pero maravilloso esta palabra, hermano. Como hermano nos habla también lo efímero que somos nosotros. Un día estamos, ya un día otro día no, es efímero. Pero el Señor nos consuela y nos da promesa de que si esperamos en Él, Él nos va a resucitar. Y esperemos, nos da esperanza, hermano, de reinar con Él en gloria. Y entonces esto nos lleva a cuán débiles y pequeños somos delante del Señor. Pero bendito sea el Señor, que su amor es ilimitado, hermano, es muy grande para nosotros, sus criaturas. Amén. Alabado sea el Señor.
Gracias, hermana Karina. Adelante, hermana Luz, y se prepara la hermana Jacqueline. Amén, hermanitos, gracias y paz. Qué bendición saber que tenemos un Dios que se expresa de mil formas para que nosotros podamos saber que Él existe. Esto me hace acordar de un himno que dice, yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, porque grande solo es Dios. Entonces, hermanos, ese himno y el hecho de que definitivamente tenemos ese espíritu que el Señor le ha dado a los que son de Él, a los que lo buscan, entonces nos muestra, como lo dice el libro de Romanos, que el hombre no tiene excusa para no adorar, reconocerlo como Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. A mí se me hace muy raro que la gente viva sin Dios o sencillamente lo tomen como un ídolo o como una religión. Hermanos, Él es tan poderoso y tan divino, tan fresco, tan disponible, tan real, que yo no sé cómo el ser humano se limita a tratar de buscarlo a través de una religión. Entonces, nosotros no tenemos excusa. Él, él está siempre disponible para su creación. Hay un salmo que dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces le damos gracias al Señor, porque si efectivamente el ser humano sabe que hay un Dios, lo tiene, y Él viene a nuestro encuentro. Entonces, lastimosamente lo buscan de la manera incorrecta porque lo ven como una religión que se puede sencillamente manipular, pero Él es un Dios todopoderoso que vive y reina y que ahorita nos ha dado su espíritu para que podamos comunicarnos con Él y Él pueda contarnos la grandeza de su propósito y de habernos creado. Amén, hermanitos. Adelante, hermana Jacqueline. Amén, hermanos, bendiciones. La verdad es que damos gracias al Señor por su palabra, que cada día nos alumbra muchísimo más. El hermano compartía, yo recordaba más o menos en el año 2003, cuando una persona de un grupo a la palabra, pero hubo un momento que tocó que Dios no era triuno, sino que Jesucristo era como una especie de verdadero. O sea, pues, está entrando una llamada, un segundito. Y se le escucha entrecortado. Adelante, hermano Jorge, mientras se prepara Ahí la sí. hermana Jacqueline. Sí, adelante, hermana Jacqueline. Y entonces yo le dije, no, yo no sé, pero yo quiero creer y yo creo que Dios es triuno y el Dios que yo tengo es triuno. Y pues por supuesto uno sin argumentos, sin versículos para controvertir lo que la persona está diciendo, y ya a lo largo de todo este trasegar en la vida de iglesia y con lo que el hermano hablaba hoy, confirma uno más y le doy gracias al Señor porque aún en este momento sin saber, sin usar mi mente, pero el Señor se ha revelado siempre como el Dios triuno, como ese aceite que nosotros tenemos. De hecho hay un aceite acá que se llama 3 en 1, que es muy útil para todas las cosas, y así mismo es el Dios que nosotros tenemos, es triuno. Y por lo tanto nosotros debemos movernos también en esa esfera. Que el Señor nos alumbre, nos dé gracias cada día más para entender su palabra, asimilar que Él es triuno, que somos privilegiados y que todo lo que Él hizo, todo el proceso aún de encarnación es para que nosotros hoy como iglesia edificando su casa. Amén. Amén. Adelante, hermano Jorge. Amén, hermanos. El título de esta lección es muy interesante. Conocer al Dios verdadero. Aleluya, porque tenemos un Dios que es verdadero.
gracias a Dios, nosotros hemos salido de los ídolos y conocemos, solamente tenemos a un único y verdadero Dios, un Dios que tiene unas características muy bellas. Primero, que Él es nuestro creador. Él es el Todopoderoso, un Dios que es un autosuficiente, un Dios que es un Dios triuno, que es Padre, Hijo y Espíritu, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos oye. Este es el Dios maravilloso en el cual creemos y que día a día vivimos con Él. Nuestro Señor Jesucristo, por su obra, nos trajo al Padre. Y esa es la dicha que tenemos en la era neotestamentaria, de que el Padre y el Hijo y el Espíritu están en nosotros. Y podemos estar en contacto directamente así como lo estuvo Moisés. Amén. Gracias, Amén. hermano Jorge. ¿Alguien más? Amén. Hermana Gabriela. Santo Edgar, todos los Sí, santos, sí. buenas noches. Buenas noches, hermana Gabriela. Adelante. Gracias por esta enseñanza tan poderosa. Realmente conocer al Dios verdadero es maravilloso y lo conocemos a Dios por medio de la Trinidad Divina en sus tres aspectos, decía el hermanito, en sus tres aspectos. Sí, Él se ha procesado y gloria a Dios que lo conocemos por el oír su santa palabra, porque cuando oímos su santa palabra creímos y lo recibimos y ahora pues está en nuestro espíritu creciendo y es maravilloso poder ser uno con Él y tener ese contactar y poder decir que Él es creador, como decía el hermano, que Él es todopoderoso, porque por medio de su Hijo y el Espíritu vivificante podemos ir a Él y le podemos pedir a Él, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y nosotros le podemos pedir y Él nos dará las cosas conforme su santa voluntad. Entonces es maravilloso y me gusta pues este versículo que lo daba el hermanito, donde dice que Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, gloria al Señor por esa Trinidad divina, maravillosa, y por todas las enseñanzas de los santos, y gracias, Santo Dios. Amén. Amén. Adelante.